Hola, hola amigos, el día de hoy estaremos creando un joyero con un girasol hermoso. Cierto, si escuchan mi voz un poco extraña es que tengo una horrible gripe, pero eso no va a impedir que hagamos el video de hoy. Vamos a empezar por crear la base de nuestro girasol. Esta constará de dos secciones circulares que cortaremos con nuestros cortadores de galletas o de formas. Ahora voy a proceder a crear lo que serían las hojas. Para esto hice una forma cilíndrica de mi arcilla y después procedí a cortar en partes iguales un grupo más grande y otro más pequeño de secciones de arcilla para que todas mis hojas puedan tener el mismo tamaño. Con una sección de las más grandes le daremos forma circular. Esta pequeña pelotita de arcilla la vamos a rodar sobre uno de sus extremos para que así podamos crear como lo que sería una forma de una gota de agua. Con cualquier objeto de superficie plana que tengamos, en mi caso voy a utilizar mi cortador, vamos a presionarla para que quede de manera plana y pueda ser la base de nuestra hoja. Seguidamente creo hendiduras en lo que sería nuestra hoja para que haga la forma de las venas y le doy la forma final con mis dedos. Ahora iré agregando cada una de estas hojitas presionándola en la mera esquina contra mi base de arcilla para que ésta se pegue. Como están frescas y en este momento no las he horneado, se pegarán por sí solas. Si esto ya estuviera horneado tendría que usar pegador de arcilla o tendría que usar algún tipo de pegamento, que en este caso sería arcilla líquida, para que ésta pueda pegar. Tenemos la primera sección de nuestro girasol terminado. Ahora vamos con la parte central. Vamos a crear pequeñitas, pero muy pequeñitos circulitos de arcilla. Y estos los vamos a ir acomodando de manera circular en todo el centro de nuestra flor. Y para simular más aún a la flor real, voy a crear unos pequeños palitos que verán a continuación que estaremos colocando en todo el borde de nuestros círculos. Y esto le dará una sensación un poquito más realista. Con una herramienta de punto haré huecos o hendiduras en los círculos que puse anteriormente para crear y darle un poco más de profundidad y realismo a esta flor. Para los que le tengan fobia a puntitos, circulitos, figuras geométricas similares, ups, lo siento, creo que este no era su video. Para crear las hojas de nuestra flor utilizaremos el mismo mecanismo que utilizamos para lo que serían los pétalos, solamente que la haremos un poco más grande y al mismo tiempo le daremos un poquito de forma como más dada vuelta, no sé cómo explicarlo, lo pueden ver en la pantalla para que esto permita que tenga como algo un poco diferente a lo que son los pétalos. Como última parte de nuestra creación haremos estas pequeñas colitas de chanchito, les digo yo, que son como otros ramitos o otras secciones de la flor, por decir así. Lo siento si un forestal está viendo este video porque sé que me mataría. Ahora meteré todo esto a hornear para empezar a pintar. Utilizando los colores de Folk Art, Daffodil Yellow y Orange Pure, lo que vamos a hacer es una combinación de un pequeño naranja con un amarillo fuerte para que nos dé como un amarillo más contrastado o con un subtono más naranja. Mejorar mis técnicas de pintura es una de mis metas del 2020. Realmente he aprendido muchísimo durante este año. Tengo haciendo y trabajando con materiales de arcilla ya 3 años prácticamente. Y he aprendido mucho, pero había estado utilizando arcilla que ya venía pintada o que ya tenía color. Pero en esta ocasión he empezado a trabajar con una arcilla que viene como color carne y esta debe pintarse porque pues no tiene color. Pero he aprendido una técnica que utilizaré el día de hoy, que es, después de colocar esta base de color amarillo, voy a darle 1 o 2 pasadas y vamos a poner sobre de ella lo que sería el color naranja.
pero este le voy a agregar agua para que cuando la pongamos esté watered down, que se llama, que es que el pigmento se haya diluido en la misma agua. Entonces cuando coloque esto sobre la base amarilla que tengo, que es lo que podemos ver en este preciso instante, cuando esta se seque vamos a poder ver que las hendiduras de lo que sería el pétalo van a tener un poco más de contraste o van a quedarse coloreadas en naranja, mientras que el resto de la hoja va a ser color amarillo. Entonces vamos a poder darle un mayor interés y profundidad a la figura. Entre cada capa de pintura yo lo que hago es secarlo con una secadora. Esto no se ve en el video, pero es muy útil para acelerar el proceso. Aquí pueden ver lo que les estaba comentando anteriormente. Logramos un difuminado entre amarillo y naranja con las hendiduras más oscuras. Ahora voy a pintar los pequeños palitos que sobresalen de la flor con el color Purple Orange de Folk Art. Para el centro voy a utilizar Coffee Bean de la misma marca y Classic Green para lo que serían las hojas. Y ahora con todas nuestras partes pintadas vamos a comenzar a colocarlas en nuestro joyero, o bueno, en este caso yo tengo esta pequeña latita que compré en un lugar de manualidades aquí en mi ciudad. Y ahora lo que voy a hacer es pegar cada una de las cosas con pegamento, que en este caso voy a utilizar Glossy Accent, que bueno, es un pegamento, pero pueden usar cualquiera que no derrite el plástico en la parte de atrás. Y simplemente le vamos acomodando como más nos va gustando, siempre evitando de que el pegamento no quede visible por fuera, porque después eso se va a hacer ver bastante feo. Te invito a que si has estado viendo mis videos y aún no te suscribas, es gratis, no pierdes nada. Así me apoyas y me motivas a seguir creando más contenido para que puedas divertirte y yo me divierta contigo haciendo manualidades. Si quieres ver también más contenido adicional que a veces no puedo subir a YouTube, entonces sígueme en Instagram. Ahora, regresando a nuestro proyecto, por último yo quise agregarle lo que eran unos pequeños cristales. Esto pues es gusto propio, como todo en este joyero. Podemos poner las figuritas donde más nos guste, una hoja aquí, una hoja allá, donde nosotros prefiramos. Y hemos terminado. Nuestro proyecto a mi gusto ha quedado muy bien, me ha gustado, ha sido algo bastante fácil de hacer. No nos ha tomado una gran cantidad de tiempo, más esto es uno de los videos más cortos del canal, entonces la verdad me he divertido mucho porque no he estado tan estresada por cuánto llevo, me falta mucho, sino que lo he disfrutado muchísimo. Entonces gracias por haberme acompañado, esperan puedo replicarlo si les interesa hacerlo en su casa. Esto puede ser replicado con arcilla, con foam, con bueno, tantos materiales moldeables que hay hoy en día. Incluso hasta con pasta mágica que le llaman o porcelana fría que la podemos hacer en casa. Entonces pásenla genial, feliz semana y feliz inicio del 2020.